Bien, hoy vamos a ver la primera parte de la pregunta número 23, titulada El resumen de las reformas impulsadas durante el bienio reformista de la Segunda República. La Segunda República comienza siendo un proyecto de democratización de la vida política española en un contexto muy difícil, en el contexto del periodo de entreguerras. Europa acaba de salir de la Primera Guerra Mundial. La situación económica es una situación muy deteriorada después del crack del 29 y España pues va a sufrir las consecuencias de ese deterioro económico y social. Por lo tanto, la Segunda República va a desarrollar su andadura en un contexto muy difícil, económico y social. Irá siendo una evolución política cada vez más polarizada, es decir, a medida que vaya avanzando la República, que duraría entre el 31 y el 36, en aquellas zonas donde triunfó el levantamiento militar de Franco, lo que vamos a ir viendo es cómo la Segunda República va a ir increciendo. La conflictividad social y política cada vez va a ser más fuerte, irá de menos a más. En un principio será un intento de llegar a un acuerdo democrático, pero poco a poco ese acuerdo será imposible y se irá enquistando. Entonces lo que vamos a ver es la primera parte, que se inicia con la proclamación de la República, habíamos dicho, el 14 de abril de 1931. Las primeras elecciones se celebran el 28 de junio de 1931. El periodo que va del 14 de abril del 31 al 28 de junio del 31 es lo que se conoce como el gobierno provisional. Como todo gobierno provisional, pues como su propio nombre indica, es un gobierno donde va a establecer las bases de lo que va a ser posteriormente toda la política de reformas llevadas a cabo a partir de las primeras elecciones democráticas que se celebren en junio del 31. Realmente en historia muchas veces se suelen confundir el gobierno provisional con el gobierno social hazañista o llamado también gobierno reformista. Muchas veces se confunden porque realmente el gobierno social hazañista no es más que una continuación del gobierno provisional, incluso en sus protagonistas. Vamos a analizar las elecciones del 28 de junio de 1931. Vemos que obtiene mayoría una coalición formada por el Partido Socialista con 116 diputados y el Partido Radical Socialista, que tiene 56 diputados, y Acción Republicana. Es decir, es el resultado de lo que se llama conjunción republicano-socialista. Esta mayoría de socialistas y de republicanos de izquierda será lo que conforme el gobierno. Este gobierno que se va a poner manos a la obra para llevar a cabo una serie de reformas en una serie de campos que tenían una necesidad acuciante de cambios en España. Era pues la reforma agraria, la reforma de la estructura militar, de la conformación territorial, del sistema educativo, del mundo del trabajo. Todas esas medidas se van a llevar a cabo durante este bienio y las vamos a ver en esta pregunta. Bueno, el resultado de estas elecciones, repito, es conformar un nuevo gobierno, y este gobierno va a estar presidida la República por Niceto Alcalá Zamora, que va a ser el jefe de Estado, presidente de la República. Tener en cuenta que estamos en una república y, por lo tanto, en una monarquía el jefe del Estado es el rey, pero en una república el jefe del Estado es el presidente de la República, y en este caso era Niceto Alcalá Zamora. Y, por otra parte, el jefe de gobierno, quien preside el Consejo de Ministros, va a ser Manuel Azaña, que era el líder del Partido Acción Republicana. ¿De acuerdo? Nada más comenzar su andadura, el gobierno reformista va a tener que hacer frente a dos conflictos. Por un lado, a los intentos de sublevaciones militares que se van a llevar a cabo. El más importante de todos va a ser el que tiene lugar en agosto de 1932 y lo lleva a cabo el general Sanjurjo, que fracasa. ¿De acuerdo? Y por el otro lado va a tener que hacer frente también a los conflictos sociales
que surgen rápidamente, ya en mayo de 1931, organizados sobre todo por el sindicato anarquista CNT y por el Partido Comunista de España. Ya hay conflictos callejeros, huelgas, conflictos que se sustancian en la quema de iglesias, la quema de conventos, vuelve otra vez el anticlericalismo permanente siempre, desgraciadamente, en la historia de España. Y el gobierno va a poner manos a la obra para reformar aquellos sectores de la vida política y de la vida económica y de la vida social que necesitaban un acuciante cambio. Vamos a empezar hablando de la cuestión agraria. La reforma agraria era una necesidad ineludible debido a la mala estructura de la propiedad agraria en España. Acordaros que hemos visto cómo desde la Reconquista y Repoblación la distribución de tierras en España era muy diferente en la mitad norte que en la mitad sur. En la mitad sur predominaba la gran propiedad. Este proceso no solo no se mejoró, sino que se acentuó con la desamortización primero de Mendizábal en 1836 y después de Madoz en 1855. Y en España teníamos dos realidades agrarias muy diferentes. En la mitad norte sí que predominaba la pequeña y mediana propiedad, mientras que en la mitad sur había grandes latifundios y por lo tanto había un predominio enorme de la mano de obra agraria, jornaleros sometidos a unas condiciones de paro estacional y en épocas del año donde no había cosechas, donde tampoco entraban salarios y pues esta gente sobrevivía con lo mínimo indispensable. Bueno, la reforma agraria de 1932 va a tener una serie de objetivos, como van a ser la desaparición del latifundismo y del absentismo, acabar con el paro agrario estacional en aquellas zonas de Andalucía, de Extremadura principalmente, aumentar la producción agraria también. Tenía como objetivo obtener una mayor productividad de la tierra. Había dos proyectos, el proyecto republicano y el proyecto socialista. El proyecto republicano respetaba la propiedad privada, respetaba también a los cultivadores directos y solamente se expropiarían los bienes pertenecientes a la nobleza y aquellas tierras que eran arrendadas sistemáticamente, es decir, propiedad de los absentistas. El absentista es aquel que vive de rentas, exclusivamente, ¿de acuerdo? Y sí que reconocía el proyecto republicano el pago de indemnizaciones. El pago de indemnizaciones exceptuando los antiguos señoríos. Y por el otro lado estaba el proyecto socialista. Este proyecto socialista, como su propio nombre indica, era más socializante, ponía en tela de juicio la propiedad privada, implicaba también la creación de un nuevo impuesto para financiar los asentamientos, y este proyecto afectaría a los grandes de España, miembros de la alta nobleza, sobre todo en venganza porque habían apoyado el golpe de Estado del general Sanjurjo. También serían expropiadas tierras mal cultivadas y aquellas arrendadas permanentemente. Y propiedades superiores comprendidas entre las 100 y las 750 hectáreas dependiendo del tipo de cultivo. ¿A qué zonas afectó la expropiación, la reforma agraria? Pues afectó lógicamente a la zona de gran propiedad, la mitad sur peninsular que hemos dicho anteriormente. Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y una parte de la mitad sur de Salamanca. Habían sido estas zonas, las zonas de repoblación durante la Reconquista, que se habían entregado para su repoblación a las órdenes militares y a la nobleza. ¿Cómo se llevó a cabo la operativa de la expropiación? Bueno, era necesario arbitrar fondos para financiar las expropiaciones de tierras y para financiar también la compra de materiales para que los agricultores, los campesinos recién instalados en las tierras pudieran trabajar, pudieran tener medios para poder comprar aperos de labranza. Se creó el IRA significa Instituto para la Reforma Agraria, que sería la institución responsable de transferir las tierras a las comunidades de campesinos, y el proceso era apoyado
También por la creación de un banco, el Banco Nacional Agrario, que sería el encargado de financiar los asentamientos. ¿Cuál fue el resultado? Pues tenemos que decir que el resultado fue muy pobre. Para que os hagamos una idea, el proyecto era establecer a 60.000 familias y solamente se habían establecido 12.000 familias, es decir, solamente se había llevado a buen puerto el 20% del proyecto, la quinta parte. ¿Cuáles fueron las causas? La complejidad del proceso, la oposición de los latifundistas, la burocracia y la escasez de medios. La escasez de medios económicos para poder llevar a cabo este proyecto. Bueno, por hoy lo paramos aquí. Mañana vemos la reforma de los otros campos, la cuestión regional, la cuestión militar, la cuestión educativa, y finalizaremos esta pregunta.